Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 1. De la tranquilidad a la confusión. Vamos a hablar en esta noche. De la tranquilidad a la confusión. Veamos lo que dice Génesis 37. Versículos del 1 al 4. Vamos a leer de la tranquilidad a la confusión. Vamos a leer la palabra del Señor, versículos del 1 al versículo 4. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Vamos a orar. Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda bendecir esta predicación de tu palabra. Señor, quita de nosotros todo lo que no te agrade. Perdona nuestra falta, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos. Señor, asimismo clamamos que sea tú obrando en nuestras vidas, obrando sanidad, obrando, Señor, en este momento que se predica tu palabra. Señor, reprenda al enemigo y permite que podamos ser bendecidos en este fin de semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. De la tranquilidad a la confusión. Le había puesto al principio, había querido llamarlo de la tranquilidad a la desgracia, pero la verdad es que si nosotros lo analizamos bien, vamos a darnos cuenta que José, un joven de 17 años, dice la Biblia, siendo el menor de sus hermanos, él vivía, por supuesto tenemos que remontarnos a que él vivía en un ambiente en el cual había crecido junto con hermanastros. Y la mayor de las dificultades, creo yo, que podía haber sido esa. Si ya se presentan problemas dentro de las familias, que los hijos son del mismo matrimonio, ya no digamos cuando los hijos son de diferentes padres en algunas ocasiones. Entonces, querer juntar un hogar que ha sido, digamos, ha estado dividido de alguna manera, y quererlo juntar es un problema bastante grave. Es una situación bastante difícil de poder lograr, pero en aquel momento era una de las situaciones que se daban muy a menudo. Y dice la Biblia de que cuando José, teniendo esos 17 años, ya era él una, para sus hermanos, ya era un problema, porque no le gustaba la preferencia que su padre tenía para con él. Pero sabe que lo más complicado, creo yo, que para José fue el pasar de ser el hijo preferido, el hijo predilecto. En alguna manera siempre tenía él mucho más, de alguna manera tenía mucho más derechos delante de su padre, porque así lo había hecho él, Jacob. Pero imagínense de ser, de vivir como un hijo con muchas oportunidades, con algunos privilegios, pasar de ser hijo con privilegios de la noche a la mañana a pasar a ser vendido como un esclavo. Creo yo que el trauma que este joven pudo haber tenido debe haber sido grande, porque tener esa mentalidad de que había crecido bajo el cuidado de su padre,
no quizás de la mejor manera que él quería, porque estaba siempre teniendo que crecer junto con otros jóvenes, otros hermanos de él, que no lo apreciaban mucho. Pero el paso del tiempo comenzó a afectar más y más su situación, de tal manera que él ya era un problema para sus hermanos. Entonces nosotros vemos acá que él de la noche a la mañana pasó de tener comodidad llegó a un caos, llegó a ser tratado, de ser tratado con dignidad a ser vendido como un esclavo. Esa situación creo yo que pudo haber afectado grandemente la vida de este joven y quizás en alguna manera su vida espiritual también. Todo podríamos nosotros decir, ¿verdad? Hay gente que le ha ido mal en la vida. Nosotros podemos darnos cuenta de muchos casos de personas que su vida no ha sido la mejor. Su vida no ha sido digamos, la más cómoda, no ha sido la más tranquila, ni mucho menos la más, la de mayores oportunidades, sino que todo lo contrario. Él podía haber llegado a la conclusión, ¿verdad? Llegando a esa edad, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que esos 17 años que él tenía son los únicos que él vivió, de muchos más que más adelante vinieron, que no fueron de muy buen agrado para él. Pero al final de todo, claro, Dios tenía un propósito. Entonces, imagínense de una persona que está teniendo una estabilidad física, emocional, financiera, familiar, a perderlo todo, porque mucho hablamos nosotros de Job. Hablamos de Job, decimos de que él pasó muchos problemas, perdió tantas cosas, su familia, todo lo que tenía, y por supuesto su salud. Pero poco nos fijamos en la vida de José, que de tenerlo prácticamente todo junto a su padre, a no tener nada, a ser menospreciado, a ser vendido como un esclavo. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta, veamos lo que dice el versículo 11, en Génesis 37, 11. Miren lo que dice: todo comienza de esta manera. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, él no ignoraba, Jacob no ignoraba que sus otros hijos mayores no se llevaban bien con José. Él en ninguna manera quizás hizo algo, y eso es un llamado de atención para nosotros como padres, cuando realmente de alguna manera nosotros hemos tenido que ver en demostrar que hay una preferencia por alguno de los hijos. Es una situación grave cuando nosotros nos damos cuenta que los hijos, siendo mayores, a edades muy adultas, siguen reclamando que no se les ha tratado por igual, siguen reclamando que hay preferencias hacia alguna persona, siguen sin pasar la página, y si algo les va mal en la vida, inclusive llegan hasta echarle la culpa a esta situación. Entonces José, que por cierto siempre tenía asperezas en el trato con sus hermanos, y la Biblia lo demuestra. Veamos el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y ahí todos nos recordamos que llega el momento donde se quedan solos los hijos de de Jacob, y llega José, llega a donde estaban ellos, y allí es donde comienzan a tramar cómo ellos al fin se van a deshacer de él. Uno de ellos dice: matémosle. Pero otro, con tal de librarle de la muerte, le dice: no, mejor pongámosle en una de las cisternas. En aquel momento había cisternas que no tenían agua, y dijeron: pongámoslo mejor ahí, ¿para qué lo vamos a matar? Porque habían ideado quitarle la vida y decirle al padre que alguna bestia había tenido que ver en quitarle la vida a este joven. Pero uno de ellos dice: no lo matemos, mejor pongámoslo
allí en una de esas cisternas. Y posteriormente dice que venían un grupo de ismaelitas, a los cuales uno de ellos dice, mejor vendámosle. Y qué idea la que ellos aprovecharon para deshacerse de su propio hermano. Y mire, a todo esto, veamos o analicemos qué pensaba José. Lo más probable es que José estaba asustado y molesto. Él pensó que tal vez podría ser inclusive una broma, pero que se estaba pasando de límite, una broma de parte de sus hermanos. Aunque acordémonos que quizás él no estaba acostumbrado a broma, él estaba acostumbrado más bien a menosprecios de parte de sus hermanos. Él estaba acostumbrado a que sus hermanos no le veían bien, le tenían envidia, estaban molestos, no le contestaban amigablemente. Entonces él estaba acostumbrado a eso. Pero en esa ocasión fueron mucho más allá y llegaron a la decisión de venderle. Y es así como toma la decisión. Y yo pienso algo, fíjese. ¿Usted cree que José no reclamó? No. ¿Usted cree que si él estaba en contra de su voluntad en esa cisterna, luego ellos dicen, vendámosla, y vienen unos ismaelitas, vendámosle como esclavo? ¿Usted cree que él no renegaba, no gritaba, no? ¿Usted cree que él estaba como sumiso a ellos? Yo pienso que no. Yo pienso que él estaba molesto, estaba reclamando, estaba diciéndoles qué les pasa, por qué me hacen esto. Pero pudieron más sus hermanos, eran más ellos. Entonces pudieron más, lo terminan vendiendo y cualquiera podría decir, ¿verdad? Qué vida más difícil la de este joven. Veamos lo que dice el versículo 28. Siempre en el capítulo 37 de Génesis, versículo 28. Mire lo que dice. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y esa es la situación de la cual nosotros, yo le mencionaba, ¿cómo es posible de tener privilegios, de ser un hijo preferido, de tener comodidades, de ser tratado diferente, a ser vendido como un esclavo? Tuvo que haber pasado un trauma bastante severo, pero lo terminan vendiendo. Y en eso nosotros tenemos que recordarnos, bajo todo esto, Dios estaba en el control de toda esta situación. Nosotros nos damos cuenta que aunque Dios permite que José sea vendido y pase de un día a otro a que su vida cambie por completo, porque lo último que nosotros recordamos es que él iba a donde sus hermanos a verles. Y el día siguiente ya estaba vendido como un esclavo. Entonces, de un día a otro, él pasa de ser un hijo con muchos derechos a ser un esclavo. Pero nosotros nos damos cuenta de algo también. Bajo toda esta situación, y podríamos decirlo, bajo toda esta desaveniencia que él estaba viviendo, Dios siempre estuvo con él. Y nos vamos al capítulo 39. Vea lo que dice Génesis 39:1. Todo lo que él pasó, hasta dónde llegó, y por cierto, hasta donde nosotros nos damos cuenta que básicamente él estaba sufriendo. Y mire, yo analizo que lo más probable es que él estaba traumado, molesto, pero no había vuelta atrás. No había vuelta atrás de decir, esto no se puede regresar, no podemos hacer de que esto vuelva a toda la normalidad. No podía él, acuérdense que él había sido vendido. Y mire, imagínense cómo podíamos decir que podía haberse resuelto este problema. Digamos, supongamos de que Jacob,
se hubiera dado cuenta que sus hijos lo habían vendido como un esclavo, si él se hubiera dado cuenta, ¿usted cree que él no hubiera dicho o no hubiera mandado a recuperarlo? A decirle a los ismaelitas que lo compraron, miren, yo les pago no solo las 20 monedas de plata que dieron, sino hasta más. Pero devuélvanme a mi hijo. Y claro, cualquiera podría decir, ¿verdad?, que sencillamente José pudo haber dicho, miren, todo esto es una confusión. A mí me están haciendo esto injustamente. Pero veamos, el capítulo 39, versículo 1, Génesis 39, 1 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Básicamente, los ismaelitas lo único que hicieron fue comprarle y volverle a vender. Entonces Potifar, que era uno de los capitán de la guardia, dice que lo compró. Se lo lleva para Egipto, pero hay algo que tenemos nosotros que ver. Génesis 39, 2 dice, mas Jehová estaba con José. Este versículo se repite más adelante también. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y sabe, usted y yo podríamos estar en la peor de las situaciones, pero hay algo que hace la diferencia. En el caso de José dice, y Jehová estaba con él. Estaba como un esclavo en un país ajeno, pero cualquiera podría decir, mire cómo Dios hace que José tenga que llegar a Egipto. Claro, había un plan más adelante. Y ese plan era salvaguardar la vida de Jacob, de sus hijos y toda la familia que ya era parte de ellos. Claro, José no lo sabía. José no sabía que podía tratarse todo esto aparentemente como una desgracia para su vida, como un desacierto, como una confusión. Todo esto Dios lo podía transformar en una bendición, no solamente para su familia, sino para todo Israel. Para todo Israel, que más adelante es que comienza a surgir como pueblo. Entonces dice el versículo 13, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y eso nosotros tenemos que estar seguros. Una de las bendiciones que hay para los hijos de Dios es que donde quiera que llegamos, donde quiera que un hijo de Dios está, puede ser el peor de los lugares. Ahí hay bendición. ¿Por qué hay bendición? Porque hay suerte, porque la persona tiene capacidades. No, hay bendición porque Dios está con esa persona. En el caso de José, Dios estaba con él. Dios lo había llevado a Egipto, no de la mejor de las formas, oportunidades, pero lo cierto es que me llama la atención algo. Me llama la atención que la Biblia no menciona cuál era el estado de ánimo de José. No dice. Lo que sí me hace pensar a mí es que probablemente José estaba tranquilo. Quizás no muy a gusto, ¿verdad? Pero al final tranquilo. ¿Por qué le digo eso? Porque la Biblia no menciona que José se haya quejado, ¿ves? No lo dice. Hubiera dicho, ¿verdad? Y José estaba molesto delante de Potifar, que lo había comprado, estaba contra su voluntad, reclamaba. No. No sabemos, ¿verdad?, exactamente qué situaciones él en sí realmente vivía, pero lo que la Biblia menciona es que dice que Jehová estaba con él y Jehová lo prosperaba y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo, porque esa es otra cosa, vio Potifar que Jehová estaba con él
y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Claro, nadie va a pensar que siendo uno de los hijos preferidos, llegara a ser vendido como un esclavo, y luego, donde es vendido como un esclavo, al terminar, vuelve a ser vendido para Egipto, lo llevan para Egipto, y surge o resulta ser un gran elemento como siervo, un gran hombre en donde Dios bendecía y prosperaba todo lo que él hacía, inclusive siendo tratado como un esclavo. Ese detalle es algo que nosotros podemos decir, no hay duda que Dios estaba en ese proceso. No hay duda que Dios está en el proceso en el cual a lo mejor alguien esté pasando, que no es el mejor de los momentos. Quizás pueda que sean momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de ansiedad, problemas de familia, problemas financieros. Hay un caos en la vida de cada persona. Depende de qué aspecto. Pero todos en algún área de nuestra vida, independientemente, pasamos algún tipo de problema. Algunos pueda que sea un problema financiero, otros pueda que sea un problema de salud, otros están en un hogar en donde no se soporta la situación, otros están con el deseo de que no, mire, yo ya me quiero ir de esta casa, ya no aguanto vivir en esta casa, yo no aguanto a mis padres, yo ya me quiero ir, ya no quiero estar ahí. Hay mucha gente que está viviendo ese tipo de cosas. Hay otros matrimonios que están teniendo problemas y uno de los dos se quiere ir. Hay personas que están viviendo difícilmente una situación que es casi insostenible. Puede que sea muchas veces situaciones personales donde la persona no se siente a gusto con nada. No se siente a gusto con nada. Entonces, ese tipo de cosas puede que lleguen a la vida de la persona, pero ¿cuál es la diferencia de los hijos de Dios? Bueno, Dios estaba con José, estando en Egipto como un esclavo, Dios prosperaba todo lo que él hacía. Su amo, el egipcio, Potifar, se da cuenta que Dios estaba con él y bendecía todo lo que él hacía. Y no solamente eso, el versículo 4 dice, Génesis 39, 4 dice, así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Pero no puede llegar cierta tranquilidad a la vida de la persona si no aparecen otra vez los problemas. Versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo, de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano, en mano de José, y con él no se preocupaba más de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aquí quiero llegar a algo. ¿Quién dice que la buena apariencia en un hombre, en una mujer, quién dice que es lo mejor que puede haber? Esas situaciones pueden traerle problemas a la gente. Casi siempre escuchamos quejas de muchos que dicen no están a gusto como Dios los tiene. Quieren siempre hacer cambios en su vida, no se sienten a gusto. Quieren ser mejores físicamente, quieren tener ciertas cualidades que otros tienen o que otras personas tienen. Pero ¿quién dice que eso no lo mete en problemas a uno? Claro que lo mete en problemas. Claro que hay situaciones bien difíciles que una persona vive en este aspecto. Y José no era la excepción. Y dice, era de hermoso parecer. José de hermoso semblante y de bella presencia.
Y claro, aparece el problema, uno de muchos. La esposa de este hombre se le insinúa y le dice claramente: duerme conmigo. Cualquiera hubiera pensado que en aquel entonces, como la mujer le dijo eso, bueno, ya existía ese tipo de liberalismo, si usted lo quiere llamar así. Y la mujer fue clara con él y le digo, ¿verdad? Duerme conmigo. Tú estás a cargo de todo lo que hay en la casa de mi marido, le dijo la mujer. Duerme conmigo, si de todos modos estás a cargo de todo, y ¿qué más da que te puedas hacer cargo de mí también? Pero José, por supuesto, él no quiso. Dice el versículo 8. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y eso es lo que nos llama la atención. José tenía bien claro que decir o aceptar esa propuesta de esta mujer era pecar contra Dios y traer problemas a su vida. Dice la Biblia que tanto insistió esta mujer que en una ocasión ella lo asió de su ropa, lo tomó por su ropa, lo tomó por la fuerza. Fíjese que yo estaba pensando algo. Si fueran estos tiempos, ¿qué creen que hubiera pasado, hermano? ¿Qué creen que hubiera pasado? Esa mujer me asedió y mire, me quitó toda la ropa el hombre, ¿verdad? Diciendo. Y yo no me negué, ¿verdad? ¿O qué hubiera dicho? No, mire, yo salí corriendo. Ahí le quedó la camisa a la mujer y yo salí corriendo, ¿verdad? Básicamente eso es lo que le pasó a José. José sale corriendo y la mujer, al verse rechazada y humillada, comienza y le da vuelta al asunto. Yo recuerdo que les mencioné de un caso un poquito parecido, no exacto, en la actualidad, de una joven que se involucró con alguien, estaban las bebidas embriagantes, durmió con esa persona y cuando se da cuenta el esposo de ella, se armó el problema. Y ella, mire cómo le dio vuelta a la situación. Cuando ella se ve descubierta, entonces ella dice: mire, este hombre me agarró la fuerza, y lo acusó de violación al hombre. Y allá está el hombre ahorita en la cárcel. Acá en el país, por supuesto. O sea, eso es bien complicado hoy en día. Bien difícil hoy en día. Y lo mismo le pasó a José. Y allá va José de ser un esclavo en Egipto, luego va a la cárcel, por si fuera poco, ¿verdad? En vez de ir avanzando la situación, peor se iba poniendo. Porque antes, siendo esclavo, estaba trabajando, pero contra su voluntad. Pero después viene y lo llevan a la cárcel, y de una manera injusta. Y allí pienso yo, pudo haber dicho José, haber renegado contra Dios y haber dicho: Señor, porque no acepté esa propuesta, todavía me mandas a la cárcel. Todavía, Señor, quieres seguirme metiendo en más dificultades por si fuera poco, ¿verdad? Pero veamos lo que dice en el versículo 20. Claro, después que esto se descubre, que la mujer da su versión, dice el versículo 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, otra vez, ¿verdad? Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire cómo es Dios.
Recién llegando a Egipto, vendido como un esclavo, Dios le da gracia delante de Potifar. Luego va y a través de este problema llega a la cárcel y Jehová estaba con él, dice la Biblia, y le dio gracia delante del jefe de la cárcel, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Eso tuvo que haber sido difícil, fíjese. Pero depende de qué mentalidad tenga el creyente. Porque hasta dónde el creyente puede aguantar, en cierta manera, humillaciones, si usted lo quiere ver así. Humillaciones sin haber dado un motivo, sin haber buscado el problema. Pero mira el versículo 23. No necesitaba tener jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, otra vez vuelve a decir, Jehová lo prosperaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordarnos. Estando en la cárcel, Jehová lo prosperaba. Estando en Egipto, habiendo sido vendido como un esclavo, Jehová lo prosperaba. Jehová estaba con él. Él le daba gracia delante de cualquier persona, donde él estuviera. Y lo cierto es que todo esto Dios lo utiliza para llevarlo a un lugar desde donde iba a bendecir a su familia. Mire, comienza aquella situación. Después él interpreta algunos sueños de los que eran presos del rey. Y luego le dicen, cuando salga, yo voy a hablar por ti al rey para que tú salgas, le dicen a José. Él había interpretado algunos sueños. Y salen y lo olvidan. Pero Dios se acuerda de él y de alguna manera sale cuando la Biblia dice de que en Egipto Faraón tiene un sueño perturbador. Y es ahí donde surge el sueño de los 7 años de abundancia y luego los 7 años de hambre extrema. Y José los interpreta, lo mandan a llamar a él, interpreta los sueños, le da la gloria a Dios. Faraón dice, se sorprende y dice, como un hombre tan sabio puede estar en la cárcel. No, dice, a partir de hoy vas a ser el segundo. Y mire cómo Dios lo va llevando de un lugar de la esclavitud a la cárcel, luego a ser el segundo en Egipto, después de Faraón. Claro, ¿para dónde lo llevó Dios? Para que preparara todo el ambiente, todo que surgiera como el cerebro o el que iba a ser la logística del almacenaje de la multitud de granos que iban en esos años a acumularse para que al final Egipto tuviese el grano necesario y sirviera como alguien que iba a suplir, un proveedor de todas las personas que llegaran a comprarle. Y así fue. Y como una de las familias que iba a comprarle fue la familia, los hermanos del mismo José, que muchos años atrás se habían deshecho de él. Y yo le hago la pregunta, ¿qué cree usted que pudo haber pensado José? Cualquiera hubiera dicho, ahora es cuando José se podía desquitar, ¿verdad? Pero fue todo lo contrario. Veamos lo que dice Génesis 41:41. Un poquito más adelante. Interpreta el sueño. 41:41 de Génesis. Dijo además Faraón a José, aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿verdad? Como Dios lo lleva de un lado a otro y lo vuelve a levantar.
y lo levantó mucho más de lo que antes era como uno de los hijos de Jacob. Llega el momento donde José, siendo el segundo en Egipto, estando al mando prácticamente de toda la logística, de cómo guardaban los alimentos, los granos, y cómo se comenzaban a vender. Porque los 7 años de hambre que estaban ya en ese momento, el hambre había agravado por sobre toda la tierra, todo el mundo, dice la Biblia. Y todo el mundo llegaba a Egipto a comprar. ¿Y a quién le compraban? A José, que era el encargado de ese lugar. Y entre ellos llegan sus hermanos. Y él les reconoce. En una de esas transacciones de compra de granos, José les reconoce. Y veamos lo que dice capítulo 45, versículo 3. Génesis 45, 3. José se da a conocer a sus hermanos. Cualquiera diría, ¿verdad? Llegó el momento donde José pudo haberse aprovechado de la situación. Vean lo que dice Génesis 45, 3. Dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿Y qué pasó? Vean lo que dice, versículo 5. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y ahí es donde José, al darse a descubrir, a conocer con sus hermanos entran en shock, se quedan tan impresionados que no hallaban qué hacer. Y José perfectamente pudo haber dicho: ustedes me la hicieron, ahora yo me desquito. Pudo haber dicho José, pero José en ese momento ya él entendía el plan de Dios para él. Ya José se había dado cuenta que todo lo que sufrió es porque Dios lo permitió, lo llevó al peor de los lugares, a la cárcel, y luego lo lleva a estar por sobre todo Egipto. Pero reconoce que había bendición en lo que él estaba haciendo para su familia. Y es así como él comienza a suplir la necesidad de alimentos de su familia, incluyendo su padre, y los manda a traer a todos. Y le dice: no se preocupen, porque los años que faltan de hambre sobre la tierra, ustedes van a tener lo necesario, eso y mucho más. Cuando nosotros hablamos de este tema, de la tranquilidad, a llegar a una desgracia, a llegar a una inestabilidad, a llegar a un desacierto, cualquiera dice, ¿verdad? Ya mi vida se arruinó, ya mi vida está de lo peor. Y le puede reclamar a Dios y puede decir: Señor, tú te equivocaste conmigo. ¿Por qué me estás haciendo sufrir de esta manera? Yo no estaba preparado para esto. Pero Dios, que tiene un plan, que tiene una bendición, que tiene sobre todo algo bueno para sus hijos, es cierto, nos puede sacar de la tranquilidad, pero al final a donde Dios nos lleva será a su plan, y a ese plan en el cual Él no se equivoca. Y todo Dios lo cambia en bendición. Démosle un aplauso al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta noche por habernos hablado en tu palabra. Bendice, Señor, este momento donde también
recogemos, Señor, esas ofrendas, esos diezmos, Señor. Bendice y multiplica cada centavo. Bendice a tus hijos. Bendice a todo aquel que esta noche ha venido, Señor. Gracias por esa palabra que tú nos diste, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y bendiga el resto de este fin de semana. Señor, bendice grandemente nuestras vidas. Bendice a todo aquel que trabaja para tu obra, que se esfuerza, Señor, para llevar adelante la predicación de tu palabra en este lugar. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y le pedimos. Amén. Nos vamos a poner en pie, mis hermanos. Vamos a cantarle al Señor. Luego vamos a recoger las ofrendas y luego la administración. Cantamos al Señor. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a dar tiempo a los testimonios. ¿Habrá alguien que tenga testimonio en esta noche? Hoy es el momento de honrar a Dios con esas bendiciones que Él nos ha dado, con esos favores, con esos milagros que Dios nos ha concedido. ¿Habrá alguien que quiera testificar, quiera hablar de las cosas que Dios ha hecho en su vida? ¿Habrá alguna persona? Recordemos que cada uno de los testimonios son parte de la gloria y la honra para Dios. Asimismo fortalecen nuestra vida espiritual, nuestra fe. Alguien que esté pasando alguna situación quizás parecida o algún familiar, nosotros tenemos y pues aumentamos nuestra fe. No hay nadie. Recuerde que también hay peticiones, por lo cual yo le digo, clamémosle a Dios, porque Dios siempre oye. Algo que no mencioné es que José, en el mensaje que hablamos, José no menciona la Biblia que él tuviese una vida espiritual, una comunión con Dios, pero se entiende que sí la había, porque José, en todo lo que se menciona, él estaba esperando en la bendición y la voluntad de Dios, y eso no es fácil mantenerlo. No es fácil mantener la tranquilidad, no es fácil mantener la confianza, la fe, aún en los momentos difíciles, ¿verdad? Pero al final, claro, pasaron ¿cuántos años? Muchos años ya. Pero ¿quién le quita a José los años que sufrió también? Nadie se los quita. Entonces ahí tenemos nosotros que estar seguros de que Dios también está haciendo un plan en nuestras vidas. Si no hay nadie que tenga agradecimiento al Señor, vamos a orar, vamos a clamarle al Señor por las necesidades. Y le recuerdo, ¿verdad? Escriba sus peticiones. Dios es todopoderoso para conceder todas las peticiones de sus hijos. Recuerde, solo necesitamos creer, solo necesitamos reconocer que Dios está en control de todo, no se equivoca. Es difícil a veces mantener la tranquilidad. Es difícil. Hay ambientes hostiles, hay ambientes difíciles, cargados, llenos de problemas. Pero ahí es donde nosotros tenemos que recordarnos que Dios por algo, por un propósito nos ha llevado a ese lugar. Vamos entonces ahora. Padre, gracias te damos por esta noche que tú nos das. Gracias, Jesús, porque nos permite venir a tu casa, nos permite recordarnos, Señor, de tus maravillas, nos permite, Señor, estar esperanzados a esa oportunidad, a ese milagro, Señor, a esa respuesta que viene de tu mano. Señor, quita de nosotros todo mal pensamiento, quita de nosotros todo lo que a ti no te agrada. Que tu Espíritu Santo nos ayude y bendiga nuestras vidas. Y nos dé, Señor, esa tranquilidad, esa paz aún en los problemas, en las enfermedades, Señor, en los problemas de familia,
en la falta de trabajo, Señor. Ahí donde se necesita, Señor, poder solventar deudas, donde necesitamos, Señor, ese milagro de sanidad en ese familiar, Señor. Te clamamos de todo corazón que limpies, Señor, esos tumores, que quites esos tumores de tu hijo, Señor, de tu hija, de toda aquella persona que esté sufriendo, que esté pasando momentos difíciles, Señor. Tú eres bueno, Señor, y aún en el peor de los momentos, en el peor de los lugares, Señor, tu palabra dice que así como tú estuviste con José, también, Señor, estarás con nosotros, Señor. Pedimos tu misericordia, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a mantener la tranquilidad, a mantener la paz, a mantener la estabilidad espiritual en nuestras vidas, a mantener la fe que solamente viene de ti, Señor. Ayúdanos en aquellas cosas que nosotros no comprendemos, no entendemos por qué pasamos momentos difíciles, Señor. No comprendemos por qué tú nos llevas a lugares difíciles, Señor. Sin embargo, Señor, tú tienes siempre un plan para cada uno de nosotros. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Padre, sabemos que aún en esos peores momentos, en esos lugares más difíciles, Señor, en esos lugares lejos de la familia, lejos del hogar, lejos de nuestra patria, tal vez, esos lugares donde existe, Señor, muchas necesidades, tal vez, donde hay, Señor, problemas que nosotros no podemos resolver, donde nos sentimos abandonados, donde nos sentimos, Señor, desprotegidos, donde sentimos haber perdido la tranquilidad, donde sentimos haber perdido quizás la comunión contigo, donde sentimos haber perdido quizás el lugar estratégico, Señor, el lugar donde tan tranquilos estamos, Señor. Sabemos, Señor, que tú tienes el control sobre cada necesidad, sobre ese problema de salud, Señor, sobre esas enfermedades terminales. Tú eres bueno, Señor. Tú eres todopoderoso, Señor. No hay nada imposible para ti, Señor. Regálanos, Señor bendito, ese milagro sobre ese familiar, esa sanidad sobre nuestro cuerpo, Señor, esa bendición económica, Señor, esa oportunidad de trabajo, Señor. Cambia el corazón y la mente de esas personas, Señor, de los jefes, de los encargados, Señor, de ese lugar, de esa persona que está llevando, Señor, ese proceso legal y necesita un milagro, Señor. Ese joven, esa jovencita, esa persona que está con sus estudios, Señor, dale sabiduría, Señor, dale inteligencia, dale gracia, Padre. Dale entendimiento, Señor. Bendice todo lo que se hace, Señor, en tu casa, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Padre, clamamos por nuestro país.
Clamamos por las autoridades, pedimos, Señor, por las familias, por los matrimonios, por las finanzas, Señor, por aquel que está necesitando un trabajo, por esa persona que está pidiendo por esa cancelación de deudas, Señor, por las oportunidades para nuestros hijos, por esa provisión económica para sus estudios, Señor, porque tú abras puertas para cada uno de ellos en el área laboral, Señor, porque tú nos libres de tentación, nos libres de problemas, de ataques del enemigo, Señor. Líbranos de accidentes, bendito Dios. Guárdanos del perverso, del violento que anda en la calle, que anda buscando problemas, Señor. Clamamos de todo corazón por aquellas necesidades que no se han mencionado, Señor. Por aquellas angustias, por aquellos problemas, por aquellas ansiedades, por esos momentos de soledad, por esos momentos, Señor, donde no nos sentimos bien, donde no nos sentimos, Señor, escuchados, donde no nos sentimos, Señor, que quizás tú nos respondes. Pero tú eres bueno, Señor, y tu paz inunda la vida de todo aquel que te clama, Señor. Ayúdanos, Señor, en aquellas cosas que hay, Señor, en nuestra vida, en nuestra familia, Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Bendito Señor, bendice tu iglesia. Padre, trae personas a tu casa. Que tu Espíritu Santo bendiga cada uno de los ministerios, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Bendice esa actividad este próximo fin de semana, el día de mañana en la casa de oración. El domingo nuestros servicios de 9 y 4 de la tarde, Señor. Esa celebración para las madres, Señor. Obra, Señor, a través de tu palabra. Obra en aquellas que están enfermas, Señor. Obra en aquellas que te claman de todo corazón por un milagro, por una protección, por una provisión, por sus hogares, Señor. Obra en aquellos que están pasando, viviendo, o quizás algún familiar está pasando momentos de angustia, Señor, momentos de soledad, momentos de confusión en su vida espiritual. Esa persona que se siente confundida, Señor, esa persona que no haya qué hacer, qué decisión tomar. Espíritu Santo, obra en esa vida, en esa persona. Dale claridad a sus pensamientos, Señor. Dale tu protección, Señor. También, Señor, fortalece aquellos hogares, aquellas familias, aquellos matrimonios, Señor. También las finanzas. Señor, te rogamos por aquellas peticiones que no se han mencionado, pero que tú las conoces, Señor. Tú sabes, Señor, esa necesidad, esa vivienda, ese vehículo, Señor, ese cambio de empleo, ese aumento de salario, Señor, ese proceso legal, ese trámite que se está haciendo, Señor, ese préstamo, Señor. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Tú conoces nuestras oraciones por nuestros hijos, por esa persona que está realmente, Señor, en una situación de vida o muerte, Señor. Esa persona que está en el hospital, esa persona que está en la cárcel, Señor. Tú estás ahí con cada una de esas personas, Señor. Aunque parezca que no, Señor, tú estás con cada uno de ellos para fortalecerles, Señor. Para llenarles de tranquilidad, llenarles de paciencia, para recordarles, Señor, que tú estás con cada uno de ellos, para ayudarlos, Señor,
para sacarlos de ese problema, para solventarles sus dificultades, Señor. Clamamos que tú nos llenes de paz, de tranquilidad, Señor. Encomendamos en tus manos este fin de semana. Señor, que las actividades de tu iglesia sean de bendición y que tú seas glorificado, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel, Cristo, tú eres fiel, fiel hacia mí. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre. Bendice y guarda nuestro camino y regreso a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado y lo pedimos. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. No olvidemos, ya todo está listo para el domingo. Invitamos a esas personas a la casa del Señor este próximo domingo. Y no olvidemos el día domingo también a las 9. Nos vemos.